Podríamos decir que el comer carne humana solo es un mito y que nadie sería capaz de hacerlo. Pero desde hace cientos de años existen personas que realizan el canibalismo. Por ejemplo, en el antiguo México, el pozole contenía carne humana. En la actualidad esto está prohibido, incluso el consumo de dicha carne puede ocasionar serios problemas para el consumidor. Uno de los transportes más usado por la gran mayoría de las personas es el metro. Todo tipo de personas usa el metro, y cuando se dice todo tipo, es todo tipo de personas. Estudiantes, trabajadores, empresarios, vendedores, ladrones, asesinos, católicos, cristianos, raperos, actores, etc. Pero en el día de hoy, hablaremos de la red de caníbales del metro. Comencemos hablando de la niña caníbal del metro Tacubaya, de la línea 1. En los años 70, Rosarito Sánchez Sierra, de tan solo 8 años, se perdió dentro de las instalaciones de este transporte al soltarse de la mano de su madre. Luego de que la multitud que transitaba de un punto a otro logró que éstas ya no se volvieran a ver, tras el miedo y la desesperación, Rosarito se refugiaría en los túneles del metro. Pasadas las horas, aquella niña comenzaría a tener hambre, mirando que algunas ratas estaban comiendo algo. Se acercó y comenzó a comer. Aquella cosa que calmó su hambre fue el cuerpo destazado de un vagabundo por el metro. 2 semanas después, encontraron a Rosarito, debido a que hubo un reporte donde decían que había restos de carne en las vías del metro. Se dice que ella declaró que la única solución que encontró fue esconderse entre los túneles del metro. Se dice que no fue llevada a la cárcel por el mal grato momento que vivió, pero eso sí, fue encerrada en un hospital psiquiátrico por los daños que tuvo. Y que más tarde, Rosarito murió en el 2010. Esta historia solo queda como una aterradora leyenda, dividiendo las opiniones sobre si es real o no. Los relatos acerca de cosas extrañas que ocurren en el metro cada vez son más frecuentes y no parecen tener fin. A finales de los 90 y principio de los 2000. En las instalaciones del metro comenzaban las extrañas desapariciones de usuarios. Los reportes fueron cada vez más frecuentes y las personas que decidían aventarse a las vías no se quedaban atrás. En ocasiones, nadie miraba a alguien tirarse a las vías y así de la nada aparecían restos humanos sin ninguna explicación aparente. Pese a las varias cámaras con las que cuentan las instalaciones, es como si de 10 cámaras solo funcionaran 3. Las desapariciones aún continúan y la gran mayoría solo quedan en un vacío, siendo olvidadas al paso del tiempo. En el 2005, un periódico local colocó una nota algo extraña. Esta aseguraba que existían caníbales dentro de los túneles del metro y advertía que no vagaras por la estación a altas horas de la noche y si eras una mujer acompañada de un menor, mucho menos estuvieran solos, ya que serían la víctima perfecta para los caníbales. Supuestamente, la nota solo era una broma del Día de los Inocentes. Pero lo más extraño es, si la nota existió, ¿por qué no tuvo la atención que merecía? Antes de la llegada de las redes sociales, era muy difícil enterarse de cosas importantes. Es bien sabido que la mayoría de los medios de comunicación suelen tapar noticias importantes, como las famosas cortinas de humo. Una vez que las redes sociales tomaron fuerza, las personas comenzaban a divulgar la verdad. Por otro lado, también se comenzaban a compartir noticias falsas. Una historia relataba que existían cuartos misteriosos donde entraban grupos de aproximadamente 4 personas. Los trabajadores tenían prohibida la entrada con la excusa que aquellos cuartos solo eran para personal autorizado. En ese tiempo, los secuestros parecían estar de moda. Y la estación del metro sería perfecta para realizar raptos secretos entre toda la multitud. Existía un grupo de personas encargado de realizar tan macabros raptos, mismos que misteriosamente nunca fueron videograbados, dejando una gran duda en aquel momento, incluso hasta el día de hoy.
O son muy buenos haciendo raptos, o ya están coludidos con personas más poderosas. Cuando llegaban a capturar a un extorsionador, se le sumaban varias desapariciones para hacer creer que el gobierno hacía un buen trabajo. Un usuario anónimo compartía un relato acerca de cazadores. Eran grupos de personas dedicados a raptar personas foráneas y niños. La especialidad de este grupo era el separar a los niños de sus padres, usando la multitud de personas y coordinándose para que todo pasara muy rápido. Al dar el aviso de una persona perdida, por protocolo algún oficial se quedaba en la salida del metro para revisar si el usuario salía. Se revisaban las cámaras, pero misteriosamente nunca se encontraba nada. Lo que hacía pensar que dentro de los túneles del metro existían otros túneles secretos que conectaban con alguna parte en especial y desconocida, haciendo las capturas fantasmas. Junto a esta sospecha de conexiones de túneles, se le sumaban extraños cuartos dentro de las instalaciones del metro, siendo de uso exclusivo para personal autorizado. No es necesario saber qué pensaban de estas historias compartidas, pues si se compartieran en este tiempo, solo serían personas locas inventando relatos para llamar la atención. Serían amarillistas que tratan de perjudicar las instalaciones del metro. Lo que no se puede negar es la desaparición de personas, esto se vuelve más constante y aumenta con el tiempo. El gobierno no parece darle importancia, dando a entender que si no investiga los sucesos extraños en el metro, es porque quizá detrás de esos sucesos, ellos estén involucrados. La posibilidad de que existan túneles dentro de la estación del metro puede tomar fuerza e inclinarse a ser más una verdad que una mentira. Pues alrededor del país se rumoran de extraños túneles, siendo usados para transportar cosas valiosas, moverse de un punto a un punto B sin ser descubiertos. Algunas personas que usan este transporte quizá nunca han mirado algo fuera de lo normal, pero existen usuarios que han llegado a presenciar o vivir sucesos aterradores. Incluso trabajadores dan testimonio de los sucesos paranormales. No se puede saber con exactitud quiénes son los caníbales, solo se puede teorizar acerca de estos. Quizás sean millonarios que en sus reuniones quieran sorprender a sus acompañantes con algún platillo exótico. O sean personas indigentes que ya llevan viviendo bastante tiempo y conocen tan bien la zona que saben cómo moverse sin ser descubiertos. Algunas de las más recientes experiencias relatan de extraños altares encontrados en los vagones y fuera de los mismos. Entre sus tantos adornos se pueden encontrar restos de huesos, cráneos o carne. No se sabe el origen de la carne, pero se puede especular que es de un sacrificio humano. Las primeras especulaciones de los caníbales aparentemente comenzó a finales de los 90 y de ahí en adelante fue creciendo aquella red. No parecen ser caníbales cualquiera, ya que no se ha capturado a ninguno, ni mucho menos se han encontrado los escondites secretos. El misterio de las personas que desaparecen aún sigue sin tener una explicación lógica. Y al parecer nadie hace nada al respecto, solamente ignoran lo que ahí sucede. A partir del año 2016, incrementaron demasiado las desapariciones, pero no existe evidencia real que afirme qué pasó con aquellos usuarios. Una vez que entraron al metro, jamás volvieron a salir y a pesar de las investigaciones que superficialmente se realizaron, no hubo evidencia de nada. Lo antes mostrado se puede tomar como una teoría, una especulación, una historia, un mito, una mentira, etc. Pero no esperen a verificar si es cierto, ni tampoco tengan la libertad como si fuera falso. Los medios de transporte cada vez son más inseguros y quienes nunca han viajado a la Ciudad de México deberán tener cuidado de dónde están y a dónde se meten. Y sobre todo, si nunca han viajado en metro, no viajar solos o podrían ser las siguientes víctimas de los caníbales.